reflejo que tenemos como el ser humano. Estamos buscando respuestas, ¿no? ¿Por qué un Dios que se define a sí mismo con la palabra amor permita que exista el sufrimiento? O, al menos, no interviene cuando esto aparece. Eso es una pregunta que tenemos como seres humanos. Es un tipo de reflexión que siempre ha estado a lo largo de la historia. Tú puedes leer cualquier historiador y habla de estos temas, poetas, filósofos, e incluso en la Biblia. No sé si conoces la historia de Job, un hombre que sufrió mucho. Y cuando sus amigos se acercan, lo que le dicen es, algo has hecho. Porque Dios es bueno. Y si tú estás sufriendo, es que hay algo que has hecho mal. Así que arrepiéntete para que dejas de sufrir. Porque Dios no manda dolor sin que tú te lo merezcas. Los cristianos también muchas veces predicamos en púlpitos y en nuestras casas, equivocadamente sobre este mensaje. Y decimos que la vida cristiana, la vida con Dios, es una vida sin dolor, es una vida sin sufrimiento, es una vida llena de alegría, donde todo va a salir bien. Y a veces hemos pecado de eso. Claro, cuando llega el dolor, cuando llega el sufrimiento, cuando llegan esas respuestas de Dios que no llegan y tú las buscas, entonces aquellos que nos hemos acercado a Dios pensando que todo va a salir bien, sentimos dos cosas. Frustración de no entender qué pasa. ¿Por qué? Y me siento frustrado, no entiendo a Dios, no entiendo qué está pasando. O dolor de conciencia. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Algo habré hecho mal? ¿Algo estaré? Por favor, Señor, perdóname. Si esto es por culpa mía, perdóname, perdóname. Y cuando creemos que la vida cristiana, que la vida es una vida sin dolor, sin sufrimiento, y el dolor llega, estamos más frustrados o estamos con dolor de conciencia y cuesta mucho manejar todo este tipo de emociones. Pero aquellos que piensan que la vida con Dios es una vida sin dolor, quizá deberíamos acercarnos a Lucas 22, versículo 41 en adelante. En Lucas 22 tenemos a Jesús en su última noche, ¿vale? Por si no eres consciente, estamos en su última noche. Dice, entonces Jesús se separó de sus discípulos a una buena distancia y se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Fíjate los detalles de este texto. Jesús necesita estar solo. Dice que se apartó y dijo, necesito estar solo. Dice que Jesús se arrodilla. No tiene fuerzas para tenerse en pie, entonces se arrodilla. En otros evangelios, en otros evangelios que explican la historia de Jesús, añaden que tiene temor, que tiene tristeza. Y en ese momento oscuro de Jesús, abre su corazón para pedir una cosa. Yo no sé cuánto sabes de la historia de Jesús, pero yo te puedo asegurar que si tú miras todas las veces que Él oró a su Padre, nunca pidió nada para sí mismo. Oraba para pedir cosas para los demás, para sanar a los demás, para buscar dirección de parte del Padre, eso sí lo pedía, para elegir a sus discípulos, para saber a dónde tenía que ir, pero prácticamente en toda su vida no le pidió nada. Y está en su última noche. Y Jesús dice, hoy sí tengo algo. Por favor, no quiero beberme esta copa. Padre, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? ¿Hay otra manera? Jesús le está pidiendo algo a su Padre. Y no viene algo que Él no sabía. Jesús lleva preparando toda su vida lleva preparándose para lo que va a pasar esta noche. Todo el rato, tú puedes leer su historia y Él constantemente le dice a sus discípulos, el Hijo del Hombre debe morir. El Hijo del Hombre debe morir. Lo dice constantemente. De hecho, en Lucas 9:51, fijaos lo que dice, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús, con determinación, afirmó su rostro
Jerusalén. Imagínatelo como una peli de estas épicas, ¿no? Jesús de repente, cuando sabe que falta poco, afirmó su rostro a Jerusalén como diciendo, para allá que voy. Pero él sabe que va a entrar y que la entrada a esa ciudad conlleva morir. Jesús lo sabe, Jesús no le va a pillar de sorpresa lo que está viniendo. De hecho, si tú lees, hay profecías en el Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia, en los momentos antes de Jesús, antes de que Jesús naciera, todo eso es el Antiguo Testamento, está constantemente con profecías que cuentan que Jesús va a venir y que va a morir. Por ejemplo, Isaías 53, puedes apuntártelo, puedes leerlo en cualquier momento entre tu semana. Jesús sabe perfectamente lo que va a pasar. De hecho, si has estado siguiendo esta serie de predicaciones, la segunda predicación hablamos de las tentaciones y Satanás. Una de las tentaciones es, no pases por la cruz. Todo lo que Dios te ofrece, yo también te lo ofrezco, pero yo te lo ofrezco más fácil. Simplemente arrodíllate. Jesús sabe a lo que viene. Y Jesús viene a lo que viene. Lleva 3 años predicando el reino con firmeza. Eso no lo dijo Osvaldo. Lleva 3 años predicando, no titubeó, no tuvo ningún problema en decir todas las cosas. Pero es que ahora llega el momento más difícil. Él predicó el reino y Osvaldo lo predicó muy bien también hace unas semanas. Y nos dijo que el reino no es un lugar físico, que Jesús vino a predicar de un reino que está aquí y ahora y que la única manera de acceder, el mismo Jesús dijo, ¿qué dijo? Yo soy la puerta. ¿Queréis entrar al reino? Yo soy la puerta. Pero ahora viene el momento más duro, porque Jesús tiene que fabricar esa puerta. Es el momento en el que Él tiene que fabricar esa puerta. Pero que Él supiera lo que venía, no lo hacía más fácil. La Biblia nos está enseñando aquí a un Jesús arrodillado, angustiado, pidiéndole a su Padre una cosa. Por favor, no quiero beber esta copa. Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? ¿Hay otra manera? ¿Sabes? Cuando la vida te da los deseos de tu corazón, estás feliz. Cuando la vida te da lo que tú quieres, eres feliz. Pero cuando se abre una brecha entre lo que quieres y lo que tienes, generalmente ahí se cuela el dolor. Y cuanto más grande es la brecha entre lo que quieres y entre lo que tienes, más sufro. Y algo natural en el ser humano es evitar el sufrimiento. Si algo quema, quitas la mano. Si algo duele, te apartas. Algo natural es no querer sufrir. No pasa nada. Pero ya Jesús está haciendo algo antinatural, porque después de decir no quiero sufrir, dice, pero no se haga como yo quiero. No se haga mi voluntad. Algo natural es evitar el sufrimiento, pero Jesús no lo evitó. ¿Y sabes? Si tienes en cuenta que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, ha venido a representar a Dios, me gusta ver a un Dios que no contiene sus emociones. Me gusta ver a un Dios que no es de piedra. Me gusta ver a un Jesús que dice, no quiero sufrir, estoy arrodillado y ruego, y veo a un Jesús que abre su corazón. A mí me gusta poder ver eso. Veo a un Jesús que tiene emociones, que puede empatizar conmigo. Pero me impacta profundamente ver a un Jesús que sufre y que no evita sufrir, que no quita la mano, que no evita sufrir. Nosotros le reclamamos a Dios que quite nuestro sufrimiento, que si es bueno me aparte, y no hacemos esa segunda parte de él, pero que se haga lo que tú quieres. Jesús sí. Jesús dijo, yo no quiero sufrir. Si quieres saber mi opinión, no quiero sufrir. Pero lo que tú digas, yo haré. Dios le respondió de la manera que quizás Jesús no quería, permíteme que lo diga así, le mandó un ángel. Le mandó un ángel para fortalecerlo, en una señal de, no hay otra manera, pero te voy a mandar un ángel para que te dé fuerzas. Aún así, fíjate lo que dice la Biblia, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Aquí tenemos a Jesús sufriendo de rodillas, necesitando ser fortalecido,
angustiado, orando con tanta pasión, con tanta fuerza, con tanta tensión, que Lucas nos dice que en su sudor había mezclada sangre de esa tensión que él estaba teniendo. No sé si has tenido la experiencia con uno de tus hijos, cuando tienen un berrinche muy fuerte, por lo menos mis hijos que tienen la piel muy fina, cuando tienen un berrinche muy fuerte, de repente todo esto se le ponía súper rojo a mis hijos. Y eso era de la tensión de haber enfadado tanto, ¿no? Pues Jesús estaba con tanta tensión que no solo se pone rojo, sino que parece ser que algunos capilares se rompen y sale sangre. ¿Y sabes qué? La noche no ha hecho más que empezar. Solo estamos en el huerto. ¿Qué significado, déjame que haga una pausa, qué significado tiene el sufrimiento de Jesús para mí? ¿Sabéis? El sufrimiento no estaba en el diseño original de Dios. Cuando Dios crea el mundo, el dolor, el sufrimiento, la muerte, no estaban en sus ingredientes. Pero ¿sabes qué? La libertad tuvo un coste. Él decidió crear un mundo libre. Y Él nos dio el mundo. Él creó un mundo, Génesis 1, Génesis 2, los primeros capítulos de la Biblia, crea un mundo ideal. Y luego nos lo da. Que toma. Y nosotros, en vez de devolvérselo a Él y decir, no, mira, ¿sabes qué? Tú lo haces mejor, dijimos, ok, yo conduzco. Y entonces lo rompimos. Se creó una brecha. Y el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, entraron. Entraron a formar parte del mundo porque nosotros nos medimos, porque dejamos de confiar en Dios. Y podría haber sido algo natural que Dios dijera algo así. El dolor, el sufrimiento y la muerte no estaban en mi diseño original. Os he dado un mundo perfecto y lo habéis roto por no confiar en mí. Lo siento, pero solucionad vosotros lo que vosotros habéis roto. Teníais que haberlo pensado antes de echarme de vuestras vidas. Dios podía haber dicho esto perfectamente y no podíamos haber dicho, es injusto. Era lo más justo. Lo más justo es que Dios hubiera dicho, yo os lo di todo perfecto, lo habéis desordenado, lo habéis roto. Apañaos. No es cosa mía. Es vuestra responsabilidad. Nosotros nos alejamos, pero Él se acercó. Se acercó tanto que se hizo humano. Se acercó tanto que abrazó mi humanidad. Y abrazó tanto nuestra realidad y nuestra humanidad que acabó abrazando nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra muerte. El sufrimiento de Jesús es importante para mí porque me enseña un Dios empático, que es capaz de sentir, que no está impasible ante nuestro dolor. El sufrimiento de Dios lo acerca a mi realidad y en cierto sentido eso es importante. Porque veis, cuando sufrimos tendemos a sentirnos abandonados por Dios. Pero si me lo permites, cuando sufres y encima no lo entiendes, el sentimiento de abandono aún es mucho más profundo. Y sufrir y sentirte solo es quizás una combinación letal. Es cierto que tener compañía no quita el dolor, no arregla el problema. Pero también es cierto que alguien te acompañe en medio de tu dolor, oye, algo hace. Me siento un poquito más acompañado, es como un bálsamo. Quizá no cura la herida en su profundidad, pero qué bien sienta sentir que alguien me acompaña. ¿Sabéis? El sufrimiento de Jesús y la cruz, uno de los mensajes que nos dice es que Jesús, que Dios, nunca te abandona. En la cruz vamos a escuchar decir a Jesús una de las frases más impactantes que puedes escuchar si eres capaz de reflexionarla con profundidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Precisamente para que tú nunca tengas que decirlo. La cruz de Jesús me confirma, me asegura y me recuerda que no hemos sido abandonados. Es cierto que no puedo sentir, no puedo controlar lo que siento, eso es cierto, ¿vale? Y quizás tú dices, no, es que yo me siento abandonado. No pasa nada. A los sentimientos hay que dejarles espacio. Solo te animo a que mires a la cruz y te digas a ti mismo, a ti misma, Jesús fue abandonado para que yo nunca esté solo. Y que quizás eso pueda ser un bálsamo, porque su abandono abre la posibilidad a tu refugio. Él fue abandonado
para que tú hoy puedas ser cobijado. La razón de tu sufrimiento no es que Dios no te ame, no es que Dios no tenga un plan para ti. La cruz demuestra que Dios te ama, que entiende lo que significa sufrir, que lo entiende porque Él lo ha vivido. Y también te demuestra que Dios puede estar actuando en tu vida aun cuando tú no lo estás viendo, cuando no hay una razón lógica. Ese Jesús solo, abandonado, despreciado y angustiado es, en un sentido literal, la prueba de que Dios es solidario en tu sufrimiento. Porque su abandono ha abierto la posibilidad a tu refugio. Deja que te lo explique. ¿Por qué murió Jesús? Vamos a celebrar su muerte. Esta semana vamos a recordar que Él murió. ¿Pero por qué murió? Por nosotros y por nuestros pecados, por nuestros errores. Por eso murió Jesús. En 1 de Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a Dios. ¿Por qué tiene que morir Jesús? Veréis, familia, porque el pecado no se descompone en el aire. Porque el pecado nos ha generado una deuda. Y las deudas hay que pagarlas, no desaparecen. O la paga uno o la paga el otro, pero la deuda no desaparece. Y nuestra deuda era tremenda. No podíamos asumirla. Y la única manera de pagar una deuda es pudiendo asumirla, y nosotros no podíamos asumirla, y ahí entramos en un círculo vicioso en el que necesitábamos la intervención de Dios. Veréis, en el Antiguo Testamento, que como os he dicho es la parte primera de la Biblia, antes de que Jesús viniera, Dios intentó enseñarle esto al pueblo de una manera quizá muy gráfica, y quizá a ojos de nuestra cultura demasiado gráfica. En el libro de Levítico, tercer libro de la Biblia, justo al principio en el que Dios está creando un pueblo, Dios establece unas normas. Y una de las normas es, ok, cuando os equivoquéis, cuando pequéis, tendréis que matar, sacrificar a un animal. Y hay momentos que si te acercas a esos textos son como muy tremendos, porque son como muy gráficos. Y dicen, no, y lo degollarás, y sacarás toda su sangre, y le abrirás, y sacarás los órganos internos. Y claro, hace no mucho estaba yo leyendo esos textos, y en mi mente me imaginaba intentar hacerlo, ¿sabes? Yo que a veces estoy ahí troceando el pollito en casa y ya me da como asquillo, yo estaba pensando, ¿te imaginas? ¡Qué asco! Por lo menos a mí me pasa. Y si tú eres un amante de los animales dirás, con razón, ¿y por qué tienen que morir los animales? ¿Qué culpa tienen los pobres animales? Es que yo creo que ese era el plan de Dios, que nosotros pensáramos eso, que nos diera asco, que dijéramos, ¿por qué tenemos que mancharnos las manos? ¿Por qué? Pues por mi culpa. Creo que Dios nos quería enseñarle al pueblo, de una manera muy gráfica, dos cosas. Uno, el pecado es algo serio para Dios. Es algo muy serio. Esa sensación que tenía esa persona que tenía que matar el animal, extraer los órganos, mancharse de sangre, oler a muerto, esa sensación de asco, era una cosa que Dios quiere enseñarnos. El pecado es así para Dios. Es algo que le ofende, ese olor a muerte. Quería que experimentaran eso para que pudieran saborear la gravedad del pecado. De que lo que haces no es una mentirijilla y ya. Es algo profundo y grave. No le quites ni un ápice. Toma conciencia de lo que estás haciendo. Y creo que hay una segunda parte. El pecado debería ser algo muy serio para nosotros. Porque en algún sentido, ese animal estaba ocupando mi lugar. Y estaba siendo matado, descuartizado, roto. Y en cierto sentido Dios quería enseñarle al pueblo, o esa es mi opinión al menos, que eso es lo que hace el pecado con nosotros. Te rompe, te vacía, te desgarra. A lo mejor es la primera vez que vienes por aquí y tú dices, el pecado no existe, el pecado es un concepto religioso, ¿vale? No quiero discutir con eso, pero a que te sientes roto. Aquí hay veces en las que te sientes vacío. Aquí hay veces en las que te sientes destrozado. Eso es lo que está haciendo el pecado en tu vida. Quizá no quieres creer en él, pero mira lo que hace en ti. Cómo te sientes vacío, sin rumbo, con miedo. Todas esas cosas que experimenta el animal, las experimenta en nuestro lugar para que nosotros sepamos la gravedad
del pecado. Había una fiesta, déjame que te explique esta fiesta la va a explicar muy bien. Una fiesta nacional que se llama el Yom Kippur, ¿vale? Un momento muy especial en la vida del pueblo donde el sumo sacerdote, que era el líder espiritual del pueblo, tenía que pillar 2 carneros, no uno, 2 carneros. Y ese día el sacerdote, ese sumo sacerdote, que siempre vestía con ropa muy llamativa y muy bonita, ese día tenía que vestir de lino blanco, sencillo. Y entonces agarraba un carnero y lo degollaba en nombre del pueblo. Como una manera de representar, fíjate, ¿cómo entraba ese hombre? Blanco. ¿Cómo salía? Médicos que hay en la sala. ¿Y cómo se limpia la sangre de bien? Súper bien, ¿verdad? Entraba blanco. Y eso era una manera muy gráfica de decir, vosotros os queréis así blancos y puros y limpios, pero necesitáis ser manchados con sangre inocente, que cubra vuestro pecado. Pero os he dicho que había un segundo carnero. Y es algo muy interesante porque se ponía las manos sobre ese carnero, se pedía perdón por los pecados, entonces se agarraba ese carnero, se sacaba del pueblo y se le expulsaba. Y ese carnero se iba por el desierto y se perdía solo y se llevaba los pecados de todo el pueblo. De una manera también que nos enseña cómo el pecado te aísla, te separa de los demás, te separa de Dios. Porque yo sé lo que pasa con el pecado. Tú dices, no, el pecado no existe, te repito de antes, pero a que te sientes solo. A que sientes que si todos supiéramos lo que tú has hecho, te quedarías solo. Y a que eso te hace sentir más solo. Porque el pecado te aísla, te expulsa de los demás y de Dios. Por eso, cuando Jesús estaba en la cruz, muriendo por asfixia, que ahora luego te voy a explicar esto, pero muriendo por asfixia, sin aire en sus pulmones, por eso Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús en la muerte está representando a los 2 carneros de una. Está muriendo por los pecados, como el primer carnero, pero está siendo abandonado. Porque está cargando con los pecados y está siendo abandonado como el segundo carnero, llevando los pecados consigo. Y ahí tienes a un Jesús representando ambas realidades. ¿Pero por qué murió Jesús? Crucificado. Esa es una pregunta que yo me he hecho. ¿Pero por qué crucificado? Si estuviste la semana pasada, Xavi predicó muy bien acerca del juicio y habló de que había otro tipo de muertes. Por ejemplo, lapidado. Era una muerte muy común judía. Si alguien cometía un delito, se le llevaba a las afueras de la ciudad y se le lanzaba piedras hasta que moría. ¿Por qué no así? ¿Por qué no decapitado? Los romanos también decapitaban. ¿Por qué crucificado? ¿Sabéis? Cada ideología tiene su símbolo. Y nosotros tenemos el nuestro. La cruz, ¿verdad? Y la exhibimos orgullosos. Y no es para menos. Pero quizá no entendemos la transformación que ha hecho Jesús incluso con la cruz. Porque la cruz era el símbolo de vergüenza más grande de la época. Y quizá nosotros no podemos entender lo que era eso. John Stott dice en La cruz de Cristo, un libro que os puedo recomendar perfectamente, dice, la crucifixión es el método más cruel de ejecución jamás practicado, porque atrasa deliberadamente la muerte hasta haber infligido la máxima tortura posible. La muerte en la cruz es una muerte por asfixia y probablemente sea la muerte que más agonía sea morir por asfixia. Pero claro, si tú te mueres ahogado en el agua, son 3 minutos de asfixia, no estoy diciendo que sean pocos, pero la muerte en la cruz es una asfixia que duraba días. Es una tortura más extrema que te hacía morir sin aire, pero con varios días. Me vas a decir, Jesús murió en 3 horas. Espérate, llegaremos a eso de por qué tampoco. Era un símbolo de vergüenza. De hecho, es un método de tortura que inventaron los bárbaros, que luego aceptaron los romanos, pero los romanos lo tenían reservado para según qué clase de delincuentes, no para cualquiera. Era para gente que había... Bueno, ciudadanos romanos no se podían ser ejecutados en la cruz, a no ser que fuera extrema traición. Y estaba reservado para esclavos, extranjeros y cualquier persona considerada indigna de ser considerada persona. Eso era para lo peor de lo peor.
¿Y sabes qué? Cuando todos aquellos escucharon que ese líder espiritual, que el Salvador del mundo había muerto en una cruz, lo primero que pensaban es, pues tal líder no era, y tan bueno no era, y tan espiritual no era, porque se ha muerto en la cruz, por algo será. Porque cuando, ¿qué dicen? Cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Pues si se ha muerto en la cruz, tan bueno no sería. Porque la cruz no se mata a cualquiera. A lo peor de lo peor. Lo explicó Javi la semana pasada. Lo podían haber lapidado, lo podían haber matado, pero no era suficiente. Había que humillarle. Había que desacreditar su mensaje. Y para eso, lo perfecto era que el pueblo gritara, crucifícale, crucifícale, que sea público. Ninguno de los 4 evangelios nos explican cómo es la crucifixión, precisamente porque era algo cultural que todo el mundo conocía. Pero si fuera por ellos, ni siquiera sabríamos cómo son los detalles de una crucifixión. Pero gracias a Dios hay otros documentos y os voy a leer algo breve. Dice, en primer lugar, se humillaba al prisionero en público, desnudándolo. O sea, eso de la imagen que tenemos de un Jesús con un trapito no es así, desnudo. Luego se le acostaba de espaldas sobre el suelo y las manos eran atadas y clavadas a la parte horizontal de la madera por las muñecas. Y los pies a la vara vertical. Luego la cruz se llevaba a posición vertical y se dejaba encajar en un agujero previamente preparado. Generalmente se agregaba un taco o un asiento rudimentario para sostener parte del peso de la víctima y evitar que el cuerpo se soltara. Y allí quedaba suspendido, expuesto en total impotencia al intenso sufrimiento físico, al escarnio público, al calor del día y al frío de la noche. La tortura podría prolongarse durante días. Pero Jesús no solo fue crucificado. Si lees bien el texto, y lo explicó también muy bien la semana pasada Xavi, antes de eso fue flagelado. La flagelación estaba prohibida que se aplicara a ciudadanos romanos. Sin duda era un castigo muy cruel. Se desnudaba a la víctima de cintura para arriba, se le ataban las manos en un pilar muy poco elevado para que la columna y la espalda quedaran encorvadas y luego varios hombres fornidos, que solían ser 2, 4 o 6, lanzaban latigazos sobre el castigado con tiras de cuero tensado, con bolas de metal entretejidas y con pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban la carne severamente. Los latigazos iban desde los hombros a la espalda, a las nalgas, a las piernas y también en el rostro, el pecho y el vientre. Eso era una flagelación romana, según los historiadores. Como os decía, los evangelios no nos cuentan detalles. ¿Por qué? Porque es como decirle a un mallorquín qué es una ensaimada. Si yo dijera aquí qué rica está la ensaimada, nadie tendría problemas, puedo seguir explicando. Pero si yo me voy a Madrid y digo qué rica está la ensaimada, tengo que hacer una pausa y decir, bueno, la ensaimada es un postre típico, es dulce, puede llevar crema, porque no saben lo que es. En la cultura del siglo I, cuando los evangelistas escribían la historia de Jesús, decían, y le crucificaron y le flagelaron. Perfecto, ya lo sabían. Por eso no entran en detalle. Pero es curioso que sí entran en detalle en lo que pasa antes y después. Lo que pasa en medio. Por ejemplo, cómo los soldados se burlaron de él, cómo le pusieron un manto púrpura y le colgaron una corona de espinas en la cabeza y un cetro en su mano, cómo le cubren los ojos, le escupen, le pegan y le dicen, venga, profeta, adivina quién te ha pegado. ¡Pum! Eso sí lo cuentan los evangelios, cómo se arrodillan delante de él en son de burla, cómo Jesús salió cargando su cruz y se caía una y otra vez, cómo no tenía fuerzas y tuvieron que pillar a un hombre ahí, Simón, y dijeron, venga, ayúdale tú a este porque no tiene fuerzas ni para llevar su cruz. Cómo le pusieron un cartel en su cruz. ¿Por qué todos esos detalles? Porque esos detalles, esa es mi opinión, no eran normales. Jesús sufrió una muerte humillante, un doble castigo, y encima, dentro de la humillación, fue más humillante aún. ¿Te acuerdas ahora, Jesús, de rodillas diciendo, por favor, no quiero beberme esta copa? Padre, ¿no hay una manera de librarme de este sufrimiento? Imagínate lo que sintieron los seguidores de Jesús. Ahí, colgado, desnudo, lleno de heridas, sangrando, impotente, ridiculizado. Ese hombre que había calmado mares con una voz, que había sanado enfermos con solo tocar su manto, ese hombre que había resucitado a los muertos, que había multiplicado el pan, estaba ahí
Ese hombre que traía esperanza, que les había traído esperanza más de 3 años. Muerto, impotente, sin defenderse, desnudo, sangriento. Los seguidores del cristianismo no dudaban en ridiculizar el hecho de que su Salvador hubiera sido ejecutado en una cruz. Era un ton de burla. Y yo me pregunto, ¿realmente era necesario morir así, Jesús? ¿No bastaba con una decapitación? ¿No bastaba con un apedreamiento? ¿Con eso ya hubieras pagado la deuda, Jesús? Ya hubieras pagado la deuda por nosotros. ¿Por qué esa muerte? Vuelvo a lo del Antiguo Testamento, porque el pecado es algo serio para Dios. Porque el pecado no se descompone en el aire, porque nuestra deuda era tremenda. Y tremendo tenía que ser el pago. Porque todo eso que Jesús nos ofrece gratis, Jesús te ofrece una salvación gratis, pero es gratis para ti, para Él fue muy, muy cara. Y el pecado debería ser algo serio para nosotros. Todo aquello que ha sufrido Jesús lo está haciendo para evitarnos a nosotros, todo ese escarnio, toda esa humillación, todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Él está ocupando nuestro lugar. Porque lo que hacemos es grave. Y las consecuencias de nuestro pecado son graves. Y no valía cualquier tipo de muerte. ¿Y sabéis qué? Aún llegaba a lo más duro. No sé si sabéis que este tipo de series las predicamos en conjunto varios predicadores. Y en este momento, cuando estábamos repasando esta predicación, Xavi me dijo, Josu, pero lo importante de la muerte de Jesús no es el escarnio físico, es la parte espiritual. Y digo, Xavi, tienes razón, esa parte viene ahora. Ahora viene lo más duro. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, ¿sabes por qué lo digo? Porque Jesús ha guardado silencio todo el rato. No sé si estuviste pendiente la semana pasada, pero Jesús durante su juicio, durante su ejecución, ha guardado silencio todo el rato. Y cuando ha hablado, ha sido para pedir cosas a Dios para los demás. Padre, perdónalos. Madre, ocúpate. Juan, ocúpate de mi madre. Al lado un criminal que dice no sé qué, dice no te preocupes, que a ti también te salvo. Jesús cuando abría su boca no era ni para defenderse, guardaba silencio en todo momento. Pero hay un momento en el que rompe el silencio. En el que el hombre que se está asfixiando y no tiene aire en sus pulmones, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como te he dicho antes, cuando Jesús está en la cruz, está representando a los dos carneros y necesita ser abandonado. ¿Sabes? Si yo voy por la calle y alguien que no conozco se cruza y me dice, no quiero saber nada de ti nunca más, yo me iría diciendo, ostras, qué gratuito, y me iría como mal, ¿no? ¿Y qué le he hecho a esa persona? Iría pensando, a lo mejor le he ofendido. Pero bueno, no le conozco, ¿no? Sería algo que me impactaría, pero tal. Si cuando acaba la reunión, uno de vosotros se acerca, gente que considero mi familia, mis hermanos, y dice, Josu, no quiero volver a verte nunca más. Ojo, yo sí que me iría mucho más triste. Sería mucho más duro escuchar eso de vuestra parte. Intentaría perseguiros y pediros perdón e intentar hablar, ¿no? Pero si esta tarde mi mujer se sienta delante mía y me dice, Josué, no quiero volver a verte en mi vida, eso sería desgarrador. Porque cuanto más tiempo has amado a alguien, más duro es la separación. Y Jesús y Dios llevan una eternidad juntos. Y no es una expresión, como cuando tú le dices a tu esposo, te amo eternamente. No. Esto no es una expresión, es algo real. Jesús y Dios llevan una eternidad juntos. Y en la cruz, la eternidad se rompió. Jesús no se quejó con los latigazos. No se quejó cuando le humillaron. No se quejó cuando insultaban. No se quejó cuando le acusaban injustamente. No se quejó en ningún momento cuando le pusieron vinagre. No se quejó. Pero hubo una cosa que sí le hizo gritar de dolor. El abandono de su padre. Por favor, no quiero beberme esta copa. Padre, ¿cómo deseo evitar este sufrimiento? No hay otra manera. Fíjate un detalle. Dios mío, ya ni siquiera le llama padre. Ya no puede llamarle padre. No hay otra manera. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Probablemente
y esto déjame que sea un poco dramático, Jesús no pudo escucharlo porque su padre había abandonado, pero probablemente su padre estaba gritando, ¡por ellos! ¡Para salvarlos a ellos! Por eso tengo que hacerlo, hijo. Por eso. Por ellos. Por ti. Por mí. No había otra manera. En la cruz vemos a un Dios que ocupa nuestro lugar, que muere por nosotros, que es abandonado, que carga la culpa. ¿Te puedo decir una cosa? Seguro que aquí todos habéis cometido algún error en vuestra vida. Estoy seguro. Me gustaría que pensaras la vergüenza que sientes por esos errores. La culpa que sientes por esos errores. Pues Jesús en la cruz también estaba cargando con eso. Con tu vergüenza. Pero no con la tuya, sino con la de al lado, con esta sala, con toda la gente que hay en Mallorca, con toda la gente que vive en el mundo y con toda la gente que ha vivido y vivirá en el mundo. Toda esa culpa, toda esa vergüenza, también está Jesús cargando eso. Y en ese momento de dolor, de sufrimiento, de culpa y de vergüenza, encima lo vivió solo. Porque Dios tuvo que abandonarlo. Porque su abandono abre la posibilidad a mi refugio. No sé si hay alguien del equipo Alabanza que pueda estar por aquí y ayudarme un poquito. ¿Qué hubo en la crucifixión de Jesús? Que a pesar de su horror, su vergüenza y el dolor, lo hace tan importante. 3 cosas rápidas y sencillas que yo quiero decirte. Sí, si me ayudas con el piano, José. 1. La cruz nos muestra cómo es el pecado. La cruz nos muestra cómo es el pecado. El pecado es extremadamente horrible. Mata, rompe, humilla. Eso es nuestro pecado. Y eso es lo que el pecado quiere hacer contigo. Dañarte, humillarte. Así que te pido que cuando veas la cruz de Jesús, pienses que no es una mentirijilla de nada. Que lo que hago es grave y tiene sus consecuencias. Pero 2, la cruz me muestra cómo es Dios. Dios, que podía haber dicho, oye, asumid la responsabilidad de vuestros actos. Vosotros habéis hecho lo que habéis querido. Yo ya os dije, confiar en mí y todo irá bien. Vosotros no habéis confiado en mí. Pues nada, a lo hecho. La cruz me muestra cómo es Dios. Nosotros nos alejamos, pero Él se acercó. Se acercó tanto que abrazó mi realidad y vivió como humano. Pero no solo abrazó mi realidad, abrazó mi humanidad. Sufrió hambre, sufrió sed, tuvo sueño, estuvo cansado. Pero no solo abrazó mi humanidad, abrazó mi dolor, mi sufrimiento. Abrazó mi muerte. Abrazó la cruz, que era para nosotros. Para que nosotros podamos soltarla y abrazarle a Él. Hemos empezado esta predicación diciendo, ¿dónde está Dios en medio de mi dolor? La cruz me enseña hasta dónde va a llegar Dios para estar con nosotros. Jesús fue abandonado en la cruz para que tú nunca estés solo. ¿Dónde está Dios en medio de mi dolor? Hermano, hermana, amigo y amiga, a tu lado. A tu lado. Sé que no lo sientes, pero te pido que mires a la cruz y le escuches gritar de dolor y de abandono como una garantía de que tú nunca lo serás. En medio de tu dolor puedes acudir a un Dios que sabe lo que es sufrir, que sabe lo que es estar solo, que sabe lo que es sentirse humillado, que te va a entender. Eso no va a hacer que desaparezca el problema. No quiero predicarte eso hoy, pero sí te garantiza que va a estar a tu lado, que te entiende.
Por eso quizás la oración no sea Dios, ¿dónde estás? Es Dios, ayúdame a ser consciente de que estás aquí, a mi lado. Porque ¿dónde está a tu lado? Pero a veces no lo sentimos y quizás esa sea la oración más oportuna. La cruz es la demostración de que Dios siempre está a tu lado, tan unido a ti como los clavos unieron a su Hijo a la cruz. Esos mismos clavos que unieron a Jesús a la cruz, en cierto sentido, pueden unirte a ti, a Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y grande es tu fidelidad, y grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Tomamos asiento. Podemos seguir orando.